Tenemos muchos jóvenes creyéndose revolucionarios y no dejando que los controlen mientras un partido político les dice qué hacer, dónde ir a marchar e incluso qué decir. Algo bastante irónico, cuando en realidad el único que se está rebelando contra el sistema se llama Javier Milei, oponiéndose a un sistema corrupto que solo conoce la extorsión, la mentira y el beneficio propio a costa del bienestar de la gente. Por supuesto que nadie quiere verse como el malo, ni lo van a admitir nunca, pero alguien tiene que decirles la verdad. Y es preocupante cómo usan a los jóvenes. ¿De qué sirve llevar a un joven, incluso a niños, de jardín de infantes a marchas para tumbar a un presidente y que ya no gobierne? Los revolucionarios queriendo un golpe de estado, mientras el presidente electo democráticamente, por más que les duela a los que usan niños, el presidente Javier Milei y la Libertad Avanza se está oponiendo al sistema, a un sistema político que saben que es corrupto. Ustedes saben de lo que es capaz un político corrupto para conservar el poder. Porque bueno, eso les trae dinero y no quieren perder ese privilegio y son gente enteramente sin escrúpulos. Investiguen bien lo que les estoy diciendo. Porque hay un hombre enfrentando todo eso para intentar mejorar la economía del país y así mejorar tu vida. Mientras que del otro lado hay todo un sistema ya armado para desinformarte, para hacerte creer que ese hombre está haciendo las cosas mal y para manipularte. Mientras usan a niños y jóvenes en todo este esquema lamentable de buscar algo por qué criticar a un hombre o un partido que no les conviene, que les vaya bien, por más que eso significaría que mejore el país y la vida de las personas. Ese no es su objetivo es mejorar sus vidas, asociándose con la corrupción. Tenemos el caso de las manifestaciones, como siempre, usando vilmente, de forma astuta también, causas que suenan bien, pero con toda la mala intención del mundo. Los temas van a ser recurrentes: la salud, la educación, los jubilados. El plan es simple. Como lo mejor y lo más fuerte que tiene el gobierno es la mejora de la economía, lo que ellos llaman equilibrio fiscal, o sea, la reducción de la inflación, para que en tu día a día no haya una variación muy grande de precios. Los salarios se mantengan más o menos estables en relación con el coste de vida y todos los costos no cambien abruptamente de una semana para otra, como recordarán que ocurría en años anteriores. Y bueno, el primer plan es donde los diputados corruptos, o sea la gran mayoría, lamentablemente, exigen o aprueban propuestas de ley con altos costes que atentan con romper ese equilibrio fiscal. Lo que buscan es que el gobierno emita dinero, que es la causa principal de la inflación, la emisión monetaria. Y lo etiquetan bajo títulos nobles, o que el ciudadano promedio que no tiene idea le suene bonito, como pagarle más a los jubilados, pagarle más a los docentes, darle más dinero a los hospitales, etc. Pero con el único fin de desestabilizar la economía. Y esa es su única intención, acorralar al gobierno. Y bueno, si deja pasar eso, se le perjudica a la economía, que es lo que está mejorando, que es lo que necesita el país mejorar. Y así pueden vender la idea de, miren, está empeorando económicamente, qué mal gobierno. Caso contrario, se mantienen firmes defendiendo la economía y yendo en contra de esas leyes, o sea, vetándolas, pero así también ganan ellos porque pueden decir que está en contra de los jubilados, la salud y la educación. Y pueden decir que mal gobierno, mira qué malos son. Cosa que, como saben, ya están pasando. Entonces, por un lado está eso. La segunda etapa son las manifestaciones, que son enteramente de carácter político. Se ven en toda manifestación todas las banderas políticas. Y más allá de lo que te intenten vender con otros ejemplos de otros países y de otras circunstancias históricas, no hay nada de bueno en un manifestante argentino, actualmente. Gente mafiosa organizándose a favor de la corrupción, sin tener ningún escrúpulo y aliándose con lo que sea para conseguir sus fines, como la marcha de jubilados, que bueno, estas son imágenes reales, donde también convocaron, como no, a barra bravas para hacer aún más ruido. Y vamos también a las marchas por la educación, lo que usan como eslogan, pero donde en realidad usan a jóvenes. Como pueden ver, están implicados todos los partidos políticos. Esto está completamente politizado. Y sí, lamentablemente hay maestras adoctrinadoras llevando a marchar a niños de preescolar, niños de jardín de infantes,
Y bueno, el tema que está vigente ahora, que es el tema de las universidades, que se hizo mucho ruido, por supuesto, con la UBA, que es la Universidad Pública de Buenos Aires, pero como ya ganaron elecciones ahí, ya hicieron el ruido suficiente, ahora van a ver que se traslada a las provincias y se centra más foco en esa dirección. Y ese foco corresponde a la tercera etapa. Ya vimos la corrupción en diputados y senadores, aliados con las mafias que organizan piquetes y marchas, y el tercer gran problema es, o son, los medios de comunicación que mienten y falsean la información y quieren vender toda esta narrativa que les comentaba. Ese es el plan, 3 puntos muy claros y asquerosos, hay que decir. O sea, todo un sistema corrupto preocupándose por su propio bienestar antes que el del país y de la gente. Toda esta operación enteramente política e innecesaria, porque si vemos los planes del gobierno que ya estableció, ya se conocen. Hubo un periodo duro, evitando una hiperinflación. El plan explicado rápidamente es reducir el gasto público, redujo ministerios, sacó ministerios innecesarios y todo ese dinero iba a ser usado para pagar las grandes deudas que dejó el gobierno anterior en las campañas políticas de Sergio Massa. El plan platita, soborno para que la gente lo vote y demás cuestiones publicitarias de falsedades como recordarán la venta de órganos, cosas con su hermana y un montón de etcétera que no vale la pena mencionar. Y bueno, luego de mejorar la economía, pagar la deuda, iba a llegar el punto de bajar los impuestos, mejorar jubilaciones y todo eso. Hablando puntualmente de Córdoba, van a ver que va a haber manifestaciones, van a hacer ruido los medios, como ya les conté, y va a haber más publicidad de Betos, mira qué malo es Milei. Que bueno, les aviso que obviamente todo comenzó por auditorías, obviamente había que reducir el gasto público, entre ellos la corrupción, y había que administrar perfectamente los fondos para evitar la hiperinflación, para reducir la inflación y para reducir el gasto para posteriormente quitar impuestos, reducir impuestos. Por eso se empezaron las auditorías para evitar la corrupción, o sea, auditar es, mira, te envío dinero público que sale de impuestos de la gente, pero antes de recibirlo tienes que decirme en qué lo vas a gastar. Eso se hizo con todo. Y obviamente las universidades lo vendieron como está en contra de la educación, cuando en realidad todo lo contrario. El gobierno está en contra de la educación. Van a ver muchos titulares maliciosos de ese estilo. ¿Y por qué es importante la auditoría? Bueno, sistema corrupto, como ya sabemos, donde los rectores, donde los encargados de administrar eso, bueno, hay cuentas que no cierran, se quejan de que los salarios de los docentes son malos. Bueno, ha sido así toda la vida. No sé por qué nos sorprende ahora o culpamos a este presidente. Pero extrañamente los que están a cargo, los rectores, llevan una muy buena vida, cobran salarios bastante desproporcionados, yendo puntualmente a la Universidad de Córdoba, la UNC, Universidad Pública de Córdoba, tenemos el rector John Boretto, que bueno, no quiere que le toquen ningún privilegio, ni un centavo que a él le corresponda. A pesar de que muchos rectores, hablamos de rectores que cobran millones, que bueno, podría recortar un poco de su salario, que hay rectores que cobran más que incluso que los diputados, que sabemos que se subieron el sueldo a 9 millones de pesos, que por cierto, Milei también quiso vetar eso, también perdió, pero lamentablemente no hay ningún medio que diga, mira qué bueno, le quiso ahorrar coste a la gente, y mira qué malo los diputados aumentándose los sueldos y a la vez haciéndolo para aumentar el gasto, intentando romper el equilibrio fiscal. También, dos pájaros de un tiro, cobran más ellos y siguen con su afán por perjudicar al gobierno. Y en el caso de los rectores, no sé si lo saben, pero ellos pueden habilitarse a sí mismos cobrar más. Hay incluso un rector que llega a cobrar 18 millones. Porque bueno, administran ellos el dinero público para la educación. Que bueno, muy a la educación no va. Pero hay que vender otra noticia. Y hablando de gasto de la Universidad Nacional de Córdoba, ya que estamos, acá vemos a John Boretto, rector, la vicerrectora, y un montón de secretarías. Podrían recortar en esto, hay demasiadas secretarías, yo creo, mucha gente ahí que también no precisamente no cobra poco. Incluso tenemos a la Unidad Central de Políticas de Género, algo completamente politizado e innecesario, con un sesgo ideológico, haciendo universidades feministas, mira, con el dinero público. Y acá están los programas, ¿no? Lo pueden ver, se los dejo. Encima es algo completamente sesgado,
con una filosofía completamente misándrica que fomenta el odio hacia el hombre y como repercusión principal de este sistema de adoctrinamiento ideológico, produce estragos psicológicamente, hace que se centren en el victimismo y niega completamente la autocrítica de cada persona. Por supuesto, aliándose con la política, siendo su única salida de esto volverse manifestante o militante, como le llaman. Algo completamente innecesario, más aún en una escuela pública, en un contexto económico delicado como es el de este país. Podrían recortar acá, bueno, aliado obviamente con la política, como lo vemos, hasta organizan talleres y lo tienen decretado por ley para obligar a la gente a asistir a talleres de género, o sea, un despropósito. Bueno, continuamos, podrían recortar por acá y además de muchas otras carreras innecesarias. Si están a favor de la educación, que se habla mucho del ascenso social. ¿A qué se refiere con ascenso social? Bueno, la promoción de una persona para conseguir una vida más digna, un mejor empleo. Y hay muchas carreras que no cumplen ese requisito. Si no, pueden decirme ustedes, un estudiante que va a la universidad, la facultad, estudia filosofía y como trabajo de filósofo no existe, termina siendo un militante político, un manifestante. O sea, ¿cuál sería la promoción y el ascenso? Para mí es el descenso social. Va a peor. Ir de un joven estudiante a un manifestante para mí es ir hacia abajo. Ustedes dirán. En fin, hay mucho de dónde recortar. Bibliotecólogo, bueno. En fin, las escuelas completamente politizadas. Y siguiendo con temas de corrupción y malversación de fondos, tenemos el caso de Franco Bartolazzi, rector de la Universidad de Rosario, que bueno, se gastó millones en tener un chofer. 13 millones de pesos en el lapso de 3 meses. Y bueno, esto es uno de los casos que conocemos. Imagina cuántos más hay. Entre muchas otras jugarretas como inflar los números de estudiantes, o sea, presentar como alumnos regulares gente que se anotó y abandonó. Esas listas nunca se limpian y se aprovecha ese registro diciendo como que es alguien que va a cursar para solicitar más dinero. Ese es el motivo principal de las auditorías, que dicho sea, por más que vendan, intenten vender la información de que el gobierno está en contra de la educación, que hay un desfinanciamiento, en realidad nunca se dejó de pagar mientras se auditaba. Como explica en este fragmento Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y el que se encarga de administrar todo el tema a nivel nacional. Bueno, a mí que me explique entonces por qué yo no tengo ninguna solicitud de fondos extra para la Universidad de Buenos Aires. A ver, ¿cómo es eso? Hace 3 meses la Universidad de Buenos Aires solicitó un refuerzo presupuestario de 33.000 millones y se le otorgó. Y no pidió otro refuerzo. O sea, hoy la UBA tiene el 100% de sus pedidos satisfechos, al igual que todas las universidades. Nosotros venimos con la escasez de recursos que hay, atendiendo los casos particulares uno por uno. Ahí tienen ningún presupuesto sin pagar y ahora vamos a escucharlo hablar sobre Córdoba. Creo que, yo no recuerdo si fue Schiaretti el que mencionó el tema universitario. Córdoba, Giorgiora, Schiaretti, el tema Córdoba, la universidad, la tienen también como bandera. ¿También están equivocados? El rector de Córdoba me solicitó un refuerzo para los 3 hospitales de 2.000 millones de pesos y también fue otorgado. O sea que es muy importante. ¿La Universidad de Córdoba no debería tener reclamo, al menos no tiene reclamo pendiente de saldar? Yo no tengo ningún pedido. O sea, el pedido que tuve está pagado. Entonces, lo mismo la Universidad de Lomas, lo mismo la Universidad de La Rioja, lo mismo la Universidad del Chaco Austral, lo mismo la Universidad de la Patagonia Austral y todas las 62 universidades. Obviamente hay un retraso salarial que nosotros no negamos, pero ese es el esfuerzo que está haciendo todo el sector público. Nosotros tenemos los salarios congelados desde el día que asumimos. ¿Pueden decir lo mismo los rectores? Así que por más que tengan todo el dinero pagado, incluso más, se le dio más y está puesto en el presupuesto que dio Milei, que se le iba a dar un aumento, incluso, a hospitales, educación y a jubilados. Por más que todo eso esté bien, tengan el dinero que necesiten y más, van a seguir haciendo manifestaciones porque se hace con fines políticos y para hacer mala publicidad, simplemente. Incluso van a escuchar a muchos supuestos economistas o que no saben o tienen malicia porque si se habla de un aumento en términos reales, o sea, va a estar adaptado por encima de la inflación. Por más de que te quieran vender en varios programas, mintiéndote, diciéndote que ese aumento no va a ser significativo por culpa de la inflación o lo que se inventen.
Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Repito, no tienen escrúpulos en usar a los jóvenes y en hacer uso de prácticas incluso ilegales, como lo que hicieron de prohibir el acceso a la página oficial de la UBA y de otras universidades, negándole el aula virtual a los estudiantes, negándole el acceso al material que necesitan para estudiar. Esos que te quieren vender la imagen de que un hombre va en contra de la educación, le niegan la educación a los jóvenes, los usan políticamente, mientras los docentes se ponen a manifestar exigiendo un aumento del dinero que le pagan por un trabajo que no están haciendo por manifestar. O sea, un gran cúmulo de ironías y falsedades. Aumento que ya les dieron, o sea que se les paga más por trabajar menos. Basta de mentiras, no están a favor de la educación, porque esto se organiza, ya se sabe, por más que haya manipulación de los docentes, incitándolos a ir con amenazas de repruebo, por más que mientan y digan que hicieron una votación para ver si se hacía esa manifestación. En realidad hay mucho detrás de esto, pero resumiendo, organizan votaciones acordadas en su pequeño círculo, a horarios imposibles para otra gente, deciden ellos, amenazan al que opine distinto, lo golpean incluso, como ya se ha visto, y eso es lo que se fomenta. Y también hubo en otras ocasiones, igual y se repiten estas, bueno, estudiantes de unas universidades yendo a votar a otras para ver si se realiza la marcha o no, el bloqueo, la captura, el cierre, como le llamen, de otra institución, algo sin ningún sentido. Y acá, más allá de todo esto que ya sabemos, quiero recalcar el problema, la gravedad del uso de jóvenes con fines políticos. Lamentablemente tengo que mencionar el caso del tirador de Estados Unidos. No voy a hablar del caso de Charlie Kirk. Lo siento por tocarlo muy por encima para los que saben. Simplemente voy a decir que fue un hombre que fue asesinado. Simplemente un youtuber dedicado a la política que se sentaba a debatir, a charlar con gente y fue a una universidad, se sentó con jóvenes a escucharlos y el asesino, como explicó su madre, era un buen chico hasta que en los últimos años se radicalizó, fue absorbido políticamente, esto solo en unos pocos años de universidad, hasta que llegó a convertirse en el asesino que todos conocemos. Y la responsabilidad de todo es principalmente de la prensa mentirosa, del adoctrinamiento de las escuelas y de la corrupción de la política. Los tres pilares, las tres etapas que te comenté al principio. Y todo ese sistema corrupto que permite esto, usa a los jóvenes y los daña. Y después niega las consecuencias. Por eso estoy en contra de las mentiras y si quieres la verdad, te invito a suscribirte porque esto es solo el comienzo. Te deseo un buen día y una mejor vida con un país libre. Muchas gracias.